todo el derecho la presidenta a decir que es infundado, tiene todo el derecho a decir lo que sea, pero damos por sentado que van a acatar la resolución de un juez o de una juez, porque si no, entonces, ¿en dónde quedamos, Marín? Tú escribes de eso hoy en Milenio. Pide que se elimine, así, elimine la publicación. Ahora les voy a enseñar a ver si por ahí hay un diario oficial para poderles decir lo que significa eliminar. Bueno, entonces esta jueza de distrito otorgó una suspensión definitiva en la que ordena eliminar, así, eliminar del diario oficial, esto lo sabemos por los medios, aunque no hemos sido notificados formalmente. Adelante. Bueno, camaradas, el día de hoy en este video vamos a ver cómo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde su mañanera les puso un bofetadón a estos periodistas chayoteros que van a ver cómo de una forma épica les calla la boca sin decir su nombre ni nada. Hay que recordar que el viernes, creo que fue, una jueza emitió un amparo para que la presidenta de México bajara del diario oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, y que si no lo hacía, le daba 24 horas, si no lo hacía, la iba a meter a la cárcel hasta un máximo de 7 años. Bueno, la presidenta desde su mañanera desnuda toda la trama, este montaje que hicieron desde el Poder Judicial, en complicidad con todos los medios chayoteros. En general son todos, pero vamos a abocarnos a este de Ciro Gómez Leiva, donde tiene ahí también como invitado a un chayoterísimo llamado Carlos Marín. La presidenta dijo desde su mañanera o reveló algo que nadie sabía, pero que deja al descubierto esta trama de montaje que hacen desde el Poder Judicial con la ayuda de los medios. Pero vamos a terminar de escuchar esto que dicen Ciro Gómez Leiva y Carlos Marín, y después nos vamos con la presidenta que los deja al descubierto, y aparte le saca todos los trapitos al sol a la jueza esa de Coatzacoalcos, Veracruz, que amenazó con meterla a la cárcel. Vamos a escuchar a estos periodistas reyes del chayote. Mira, Ciro, para lo que no hay fundamento es para que la doctora Sheinbaum determine que no procede a acatar una suspensión. No. Ella no tiene atribuciones. No, ella puede decir lo que quiera, pero tiene que acatar. Puede decir lo que quiera, pero en este caso ella está constitucionalmente obligada a respetar la Constitución y acatar las leyes. No se ha determinado en estos 2 meses ni desde antes, nadie se ha atrevido a decir que el Poder Judicial actual no sirve o ya caducó o no tiene facultades. O está suspendido. No está suspendido. Pues entonces, pues la presidenta juró respetar la Constitución y las leyes. Y las leyes y la Constitución están vigentes, aun con la reforma judicial que aprobaron sus mayorías antidemocráticas, sobre representadas, pero están en la Constitución esas reformas. Bueno, esa Constitución tiene que respetarse, y esa Constitución sigue diciendo que hay una división de poderes, y en el caso de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial Federal, pero sobre todo la Corte, es su atribución, es su facultad estudiar, analizar y ver si las leyes que aprueba el Congreso son o no constitucionales. Ese es Bueno, ahí está, camaradas, lo que están diciendo sobre todo Carlos Marín y Ciro Gómez Leiva, que la presidenta tiene que acatar a huevo, así lo dicen, una decisión que a todas luces es ilegal del Poder Judicial de la Federación, o de esta jueza de Coatzacoalcos que creo que se llama Nancy Juárez. Si me equivoco, corríjanme en la caja de los comentarios. Pues el día de hoy, camaradas, desde la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum les dio un bofetadón, les dio cátedra a estos chayoteros que están confabulados con el Poder Judicial para echar atrás la reforma judicial. La presidenta nos aclaró por qué no acató este amparo emitido por esta jueza,
porque pues sí, ella es una mujer de leyes, es la presidenta y juró acatar las leyes y la Constitución, y la ley lo dice bien clarito que contra adiciones o contra reformas a la Constitución no procede la ley de amparo. Desde ahí, pues la jueza y los jueces lo saben, los jueces lo saben, pero lo que quieren hacer es hacer esto todo un problema mediático y decir que hay una crisis constitucional, pero para nada existe eso. Otra cosa, camaradas, la presidenta reveló que no ha sido notificada. ¿Qué quiere decir esto? Que el Poder Judicial no le ha notificado que tiene que bajar pues esta reforma. ¿Y por qué? Entonces ya todo el fin de semana estuvieron con esto los medios de comunicación. Pues porque el Poder Judicial les filtró esta nota para que estuvieran chingue y dale, chingue y dale. No sabemos si en realidad sí vaya a ser notificada la presidenta o todo quedaba en un golpeteo mediático ayudados por estos sicarios de la información. Así se los presento para que no se dejen engañar. Yo sé que casi toda mi audiencia es muy inteligente y no se dejan hacerlo, pero ayúdenme a compartir este video para que todo México se entere lo que está haciendo el Poder Judicial, ayudado por los medios vendidos que todo el tiempo han estado a favor de unos cuantos en México y en contra de la mayoría del pueblo. Vamos a escuchar a la presidenta, donde desnuda tanto al Poder Judicial como a los medios de comunicación. Ya les digo, sin decir su nombre, porque nunca mencionó algún medio de comunicación, pero desnudó todo lo que se está haciendo para golpetear al gobierno. Y pues la ley o la reforma al Poder Judicial ya está, nadie la va a poder echar para atrás, pero siguen golpeteando con lo mismo para desprestigiar a México. Porque si desprestigias al gobierno, a la presidenta, pues estás desprestigiando al país. Y todas estas notas se replican en el extranjero. Ya están diciendo que hay un grave problema constitucional en México, pero para nada, para nada. Esto es lo que ellos quieren hacer creer. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum desde su mañanera. Les pido que por favor me regalen su poderoso like y después de escuchar a la presidenta me dejen su opinión en la caja de los comentarios. Sin más que agregar, comenzamos. SINAPA. Finalmente, estoy buscando aquí si pueden poner una nota que tiene el periódico Milenio Hoy, donde donde se ve, trae a colación, trae la información, esta nota sobre el expediente, dice, de la jueza Nancy Juárez Salas. ¿Quién es esta juez? Es quien le envía un ultimátum a la presidenta de México de que o elimina del Diario Oficial de la Federación la publicación sobre la reforma al Poder Judicial en 24 horas o enteraría al Ministerio Público Federal de que ella habría cometido el delito de desacato, que puede ser castigada hasta con 7 años de prisión. Entonces, aquí este diario dice quién es quién es esta juez, de qué estamos hablando. Dice que en abril del 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos. Sin embargo, en marzo de 2023 la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. La señora Juárez Salas fue también sancionada por el resultado de 3 pesquisas que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral,
y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional. También en 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario, dice aquí, por conductas como hostigamiento laboral derivado de malos tratos inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes. O sea, hay una denuncia de 12 servidores públicos en esa época. También en 2015, 2016, dice, su récord de mala conducta inició al menos en octubre de 2016, cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. También que en los registros oficiales son conocidas las amonestaciones verbales contra la defensora por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos de cualquier. Pese a todos sus registros, esta jueza adscrita al juzgado 19º al distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, sigue denunciando a la presidenta y porque ella cumple con la ley. ¿Sería cuánto, presidenta? Quiero hacer una revisión de nuevo de cómo es que se dio la reforma constitucional al Poder Judicial. La secretaria de Gobernación ya puso algunos de los casos de las irregularidades del Poder Judicial. ¿Cómo se cambia la Constitución? El artículo 39 de la Constitución Política dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. La que sigue, artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice cuál es el procedimiento para modificar la Constitución. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. La Constitución se ha modificado una gran cantidad de veces de la Constitución de 1917 a la fecha, siguiendo este artículo. Muchísimas reformas en contra del pueblo de México y en contra de la nación en todo el periodo neoliberal. Adelante. El 5 de febrero sabemos que el presidente López Obrador envió 20 iniciativas de reforma, 18 constitucionales y 2 legales. Entre ellas, la reforma al Poder Judicial de la Federación, reforma constitucional donde entre sus puntos más importantes se planteó que los jueces, las juezas, ministros, ministras, magistrados, magistradas, fueran elegidas por el pueblo de México. Adelante. ¿Cuál fue la votación? El 2 de junio. Ganamos para la presidencia casi 36 millones de votos frente a 16.5 millones de votos. Adelante. En el caso de los diputados, se ganaron por mayoría 256 distritos electorales. La oposición ganó 42 distritos nada más. 42. Adelante. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales plantea que 300 diputados son divididos por mayoría, lo que se gane de manera directa,
y 200 a través de la proporcionalidad. En su momento se dijo que había una sobrerepresentación. Esta ley muestra que se siguió exactamente el procedimiento que marca la ley para la definición de los diputados plurinominales. Adelante. Adelante. Esta es toda la Ley General de Instituciones y Procedimientos. Adelante. Finalmente, esta fue el cómputo. Adelante. Una vez que fue la elección, el Congreso de la Unión abrió un diálogo sobre la reforma al Poder Judicial. Se hicieron varios foros en todo el país y por esos diálogos se hicieron transformaciones a la propuesta, se hicieron modificaciones a la propuesta original que había enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos se ajustó que hubiera una convocatoria abierta, que hubiera requisitos de 8 y 9 de promedio para poder ser juez, magistrado o ministro, que hubiera comités que seleccionaran a partir de las calificaciones de cada persona que se inscribe en la convocatoria. Es decir, todo esto fue modificado de la propuesta original gracias a estos diálogos. Adelante. Se vota finalmente la reforma al Poder Judicial Constitucional. Tiene 357 votos a favor en la Cámara de Diputados, más de 2/3 partes, adelante, y 86 votos a favor en la Cámara de Senadores, 2/3 partes. Se envía a los estados tal cual dice la Constitución, adelante, y votan a favor los estados que están marcados en rojo: Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Adelante. Adelante. Si recuerdan, el 15 de septiembre es publicada la reforma al Poder Judicial. En agosto, la mayoría de los jueces, magistrados, se van a paro. Hay un paro que ya vimos, como lo comentó la secretaria de Gobernación, lo que ha significado en términos de la justicia. Ahora, desde entonces a la fecha, aun cuando se cumplió exactamente con todos los procedimientos que establece la Constitución para la reforma constitucional, se han presentado procedimientos de inconstitucionalidad por partidos políticos que no tienen personalidad jurídica para esto y sin embargo se han aceptado por la Corte. Adelante. Por el PAN, hay que decirlo. Y distintos amparos, en particular este último amparo que pide, que todavía no hemos sido notificados, es importante que se sepa, no hemos sido notificados formalmente, pero este amparo pide… Camaradas, una pequeña pausa. Todavía no ha sido notificada la Presidenta de la República. Como todos los medios de comunicación ya traen un chisme, ya traen un alboroto con esto, desde el viernes, sábado, domingo y hasta hoy lunes, sin siquiera haber sido notificada la persona a la que se le está dando esa orden. Esto no deja otra cosa más que es un montaje del Poder Judicial y ayudados por estos medios de comunicación chayoteros vendidos al servicio de la oligarquía. Pero vamos a seguir escuchando. Pide que se elimine la publicación. Ahora les voy a enseñar a ver si por ahí hay un diario oficial para poderles decir lo que significa eliminar. Bueno, entonces esta jueza de distrito otorgó una suspensión definitiva en la que ordena eliminar del diario oficial, esto lo sabemos por los medios, aunque no hemos sido notificados formalmente. Adelante. ¿Qué dice la ley de amparo? Porque para hacer una suspensión de un amparo, pues no solo hay que cumplir con la Constitución, sino cumplir con la ley de amparo. ¿Qué dice la ley de amparo? En el artículo 61,
el juicio de amparo es improcedente, 1, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, hay una reforma a la Constitución que cumple con todos los requisitos para cambiar el poder judicial en nuestro país. Y una jueza acepta un juicio de amparo y emite una resolución de una suspensión para eliminar, imagínense ustedes, hice una consulta a través de la Consejería Jurídica, a quien está a cargo del Diario Oficial de la Federación. Nunca se había recibido en 30 años al menos que tiene esta persona en el Diario Oficial una notificación para eliminar. ¿Qué quiere decir eliminar? Pero además, esta jueza, fíjense qué claro es, no puede haber juicio de amparo. El juicio de amparo es improcedente con todas sus letras, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, bueno, ya están diciendo que estoy en desacato, que, bueno, hasta de violencia política de género me acusaron. ¿Por qué? Porque fíjense lo claro que es. Entonces, ¿qué decimos? Pues vamos a notificar a quien sanciona a los jueces, porque es claro y notorio que se está violando la ley de amparo. Y aún así se está haciendo una resolución de una suspensión. Cualquier ciudadano lo puede hacer, en este caso la Consejería Jurídica va a hacer esta notificación para que se revise cómo una jueza, violando la ley de amparo, da una suspensión. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que recibamos la notificación? Pues le vamos a preguntar al legislativo. Porque cuando envíe el legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma constitucional, dice publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el legislativo ordena al Ejecutivo publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora una jueza, violando completamente esta es la reforma, violando completamente la ley de amparo, regrésale a la ley de amparo, por favor, artículo 61. El juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pide que se elimine. ¿Qué quiere decir eliminar si está publicado? ¿Que se rompa? Porque hay publicaciones en físico. ¿Qué quieren? ¿Que se rompa? ¿Que se borre? ¿Qué quiere decir eliminar? Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al H Congreso de la Unión una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto? Dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, para ver qué nos contesta el legislativo. Pero si ustedes se dan cuenta, es totalmente irregular. Son los propios jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras que están defendiendo sus propios privilegios frente a una decisión del pueblo de México que dijo: votamos para que haya mayoría calificada para que se pueda modificar la Constitución.
Entonces es muy importante que quienes nos escuchan, nos ven, quien esté en desacato es la jueza, o son quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien los pone. Entonces nosotros estamos actuando conforme a derecho. Quienes están violando el Estado de Derecho, pues son ellos, ellas. ¿O qué a poco no es claro el artículo 61? Es clarísimo. Entonces es importante hacer este recuento, porque es muy fácil decir la presidenta está en desacato. No, no estamos en desacato. Y para ello vamos a preguntar a quién nos ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y por último, presidente. Bueno, camaradas, pero Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, todos esos periodistas tienen otros datos, sus datos chayoteros. Ahora, camaradas, vamos a escuchar ya para terminar a una periodista que le revela a Claudia Sheinbaum que el Poder Judicial ya también va a hacer sus mañaneras a la hora de que la presidenta tiene su mañanera. Hay que recordar cuando Xóchitl Gálvez también sacó su mañanera, que fue un total fracaso. Bueno, ahora el Poder Judicial. Ellos solitos se desnudan que son una misma línea y están bajo el mismo tenor de pues bloquear el progreso de México y que regrese pues el antiguo régimen, que pues había progreso pero nada más para ellos, para los de arriba y para todos los serviles como el Poder Judicial y los políticos del PRI y del PAN. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta al respecto de que el Poder Judicial y Norma Piña ya van a hacer su mañanera también. Presidenta, los magistrados y jueces del Poder Judicial desde hoy darán una conferencia matutina en el mismo horario de su conferencia. Saber cuál es su opinión al respecto. Gracias. Pues están en su derecho. Valdría la pena saber por qué están en paro y siguen cobrando sus salarios. O sea, es algo relevante. Son más de 13,000 casos que están parados. Entonces, si están en paro, ¿por qué siguen percibiendo salarios? O sea, están en paro. De todas maneras, reciben este amparo en particular, ¿no? Bueno, si están en paro o no están en paro. Porque algunos casos sí los tratan y otros no. Y segundo, ¿por qué están percibiendo sus salarios si están en paro? Cuando un trabajador o una trabajadora se va a huelga de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no recibe sus percepciones. Entonces sería muy bueno que le contestaran al pueblo de México, porque ellos reciben un salario de los impuestos de las mexicanas y mexicanos. Entonces valdría la pena que lo explicaran, pero están en su derecho de hacer conferencias y nosotros, bienvenido, que es la libertad de expresión. Sería muy bueno que le explicaran al pueblo de México, no a la presidenta, al pueblo de México, por qué siguen recibiendo sus ingresos, prestaciones, cuando la propia reforma establece en un transitorio que se van a respetar todos sus derechos y sus salarios, sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial? Que no son, digo, los jueces, magistrados, ministros, pues entiendo que no estén contentos con que van a ser sus espacios ahora decididos por el pueblo de México. Ahora, ellos pueden postularse para ser electos o electas. Ellas pueden postularse, que se postulen, que digan
al pueblo de México cuál es su tarea, cuál es su función, lo que han hecho, si tienen un buen trabajo, si son honestos, si hay una historia que los respalda, que la respalda, pues el pueblo de México muy probablemente vote por ellos, por ellas. Pero si no, y ahora los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, ellos se van a quedar trabajando, ellos van a seguir recibiendo sus prestaciones. ¿Cuál es la razón por la que estén en paro, por la que están en paro? Eso es una buena pregunta. Y segundo, ¿por qué el Consejo de la Judicatura sigue diciendo que no hay problema, que sigan recibiendo sus ingresos? Bueno, ahí está, camaradas, ha sido todo. Espero les haya gustado este video. El Poder Judicial siendo juez y siendo parte al mismo tiempo. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum les desmonta su montaje, váyame la redundancia, que pues confabularon, ayudados por los medios de comunicación en México tradicionales que todos ya conocemos, que están al servicio de el poder económico. Son unos hambriadotes que se venden al mejor postor. Bien, camaradas, espero les haya gustado. Regálenme su poderoso like y déjense caer en la caja de los comentarios.